32, tema ya de la serie La Paz de Dios, y vamos a hacerlo iniciando con una oración. Padre nuestro, una vez más, Señor, te pedimos que el Espíritu Santo esté con nosotros para ir comprendiendo directamente tu palabra. Ayúdanos a seguir profundizando en el conocimiento que necesitamos, pero que una vez más, que todo lo que aparezca como algo teórico termine siendo algo práctico en nuestras vidas, algo que sepamos cada uno de nosotros aplicarnos y también compartir para mostrar al mundo cuál es tu auténtica paz, Señor. Bendice a tu pueblo por todo este mundo y ve juntando a tu remanente. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, pues después de unos días de no haber hecho ningún tema por diversas circunstancias de la paz de Dios, hoy vamos a reanudar y, claro, desde la última vez hasta ahora, imaginaos cuántas veces se ha hablado de paz a nivel de noticias en estos días. Pues vamos a hacer algo rápido. Solo me voy a detener prácticamente en una, que por cierto no tiene nada que ver con el Vaticano, pero ya lo veréis con quién tiene que ver. Esta, mirad, es del Papa, del 17 de julio. ¿Qué sale por aquí? Pues evidentemente paz, como era de esperar. Esta también es del Papa, que sale más paz. Este también está vinculado a cuestiones vaticanas, que sale paz, siempre por cuestión por el mundo, por rogar por la paz en el mundo, etcétera, etcétera. Y esta es la que os decía. Está extraído de un lugar que tiene que ver siempre con cuestiones más, ¿cómo os diría yo?, espirituales, pero espirituales de la nueva era. Y es un lugar seguido por muchísimas personas y van anunciando lo que irán haciendo. Pues mirad qué aparecía. Del 22 al 26 de julio, Vía de la Plata, Galicia, La Voz del Camino, unidos en un mismo canto por la paz mundial, Camino de Santiago. Es interesante porque el Camino de Santiago es un camino católico, pero sabéis, a su vez, lo hace mucha gente de la nueva era, muchísima. Y diréis, ¿y por qué? Pues porque evidentemente el Camino a Santiago es una cuestión católica, pero en verdad es anterior al catolicismo. Tiene arraigambres totalmente del mundo espiritual de los pueblos de antaño, paganismo absoluto, de adoración hacia el sol y otras cosas, que ya hablamos en su momento. Pero precisamente hacen este camino y mirad que buscan un canto por la paz mundial. ¿Os suena esto a lo mismo que está haciendo el Vaticano? ¿Será que entre el mundo espiritual del Vaticano y el mundo espiritual de la nueva era hay una conexión, aunque muchos de ellos ni lo sepan? Pues evidentemente porque quien está detrás es el mismo dragón, no hay vuelta de hoja. Bueno, una vez más vamos viendo aquí detalles de unos vídeos de la persona que prácticamente es el que llevaba, nunca mejor dicho, la voz cantante en este aspecto, porque era un cantante, y van haciendo actuaciones y van hablando continuamente de paz, aprender a vivir en paz también con nosotros mismos, luego evidentemente hacia la unión de la humanidad, y va hablando todo el rato de paz. Mientras vemos alguna imagen del Camino a Santiago, precioso, eso sí, por supuesto. Y si seguimos avanzando, ya sabéis que el Camino a Santiago van pasando por distintos monasterios, etcétera, etcétera, lugares de alojamientos, todas estas cosas. Pero yo no voy por la propaganda de esto, sino que voy porque, una vez más, fijaos, círculo de la paz. Siempre todo tiene una simbología. Y si vamos avanzando aún más, vamos a encontrarnos ahora en escenas que aparecen mientras esta persona está actuando. Y mirad la disposición de la gente mientras él canta, mientras suena ese tipo de música tan especial, características de la nueva era. ¿Os dais cuenta qué hace la gente? Cerrar los ojos. No era una persona, son muchos los que cierran los ojos mientras cantan. ¿Por qué? Pues porque evidentemente así reciben toda la influencia de ese canto. Evidentemente esto es entrar en un primer paso de ¿qué? Pues de trance, evidentemente. Esto no quiere decir que vayan a hacer cosas raras, pero es una forma de asimilar toda la energía que se transmite a través de una canción y su significado, aparte de su música, ya lo veis.
no es solo una persona, Esto es habitual en estas cuestiones. Bueno, pues mirad además qué aparece en todo este vídeo. Lo hacen en lugares de música sacra, además. O sea, fijaos, en cuestiones de templos católicos. Los símbolos que aparecen en su vídeo, ya lo veis, círculos con triángulos piramidales dentro, para variar. Otros símbolos espirales, incluso hasta en los instrumentos. Y una vez más nos damos cuenta que el tema de la paz, el concepto que están vendiendo, tanto católicos como gente de la nueva era, confluye exactamente en lo mismo. Y a priori no lo parece. Pues ya lo veis, hay la misma conexión, para variar. Lo malo es cuando vemos también a alguien de la Conferencia General Adventista, léase el presidente mundial de los adventistas, pidiendo también por la paz en el mundo. Exactamente lo mismo. Y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? En fin, ya sin comentarios. Luego más noticias sobre el Papa, que evidentemente habla de paz por el mundo en todos los lugares. Y cuando fue a Polonia, a Cracovia, a la Jornada Mundial de la Juventud, pues mucho más. Ya veis qué tira de noticias llega a ver, hablando de justicia, de paz, por todos lados. ¿Por qué se está produciendo esto tan acuciadamente últimamente? Evidentemente porque hay una situación en el mundo que las personas quieren la paz, no falla. Y mientras van generando más odio, más guerra, más violencia, ellos seguirán pidiendo la paz públicamente con más intensidad. ¿Y quién dará la solución al final? Evidentemente ellos, porque son los que van a intentar dar esa paz aparente ante el mundo, lo van a conseguir durante un tiempo, cuando consigan el poder otra vez, y eso dará paso precisamente al anticristo, a Satanás haciéndose pasar por Jesús, ayudando a este otro sistema anticristo, que es el sistema papal. Y mirad, si llega a haber paz y paz por todos lados, incluso en el deporte. Era de esperar que se utilizaran las cuestiones deportivas para pedir la paz mundial, para que todos estemos juntos, como siempre, por todos lados. Y evidentemente las Olimpiadas era un momento ideal porque hay sed de paz. Y claro, ellos van a trabajar para dar esta paz por todas partes. Eso sí, primero aún la van a liar más, para que la gente aún pida más esa paz. En fin, pues esto es el repaso a estas noticias, que ya veis, si llegan a ver, que tienen vinculación con el Vaticano, incluso, ya veis aquí, con las Olimpiadas, con la nueva era, absolutamente con todo. También hay que incluir a los refugiados. Ya sabéis que precisamente esta vez, estas Olimpiadas, son las primeras que hay atletas que no pertenecen oficialmente a ningún país porque son refugiados. Y evidentemente el Papa aprovecha esto para dar un mensaje de solidaridad, fraternidad y paz entre todos. Evidentemente no va a faltar nada para que el Papa ponga la palabra paz por todos lados. En fin, ya lo veis, con refugiados también, incluso. Y no solo palabras suyas, sino palabras de los refugiados a los que el Vaticano ha ayudado. Y incluso un niño haciéndole un dibujito al Papa y hablando de la paz que nos trae, etcétera, etcétera. Evidentemente es impresionante cómo están trabajando a nivel de catolicismo, a nivel de iglesias protestantes, a nivel de nueva era, a nivel de adventistas pidiendo la paz mundial. Vaya situación está generando el diablo en este mundo, tan bien preparada para que nadie diga que esto no debe ser así. Nosotros vamos a decir que no debe haber paz mundial. ¿Verdad que queremos esa paz mundial? Pero sabemos que esa paz mundial no puede estar mientras Satanás reine. Bueno, reine no, haga de príncipe, porque no reina en este mundo. El rey es Cristo. Y cuando vuelva a Cristo sí que habrá esa paz mundial, por fuerza, pero antes no. Pero evidentemente mirad qué fácil lo pone el diablo para que todo el mundo pique ese anzuelo, pidiendo esa paz que va a llevar al mundo precisamente al anticristo. Y bien, una vez dicho todo esto rápidamente, vamos a seguir con los textos donde nos quedamos en el libro de Primera de Corintios, que si tenéis una Biblia, podéis seguirlo con todo lo que vamos a ir viendo.
Vamos a empezar ahora por 1 Corintios 4. Por cierto, no sé si habéis visto la primera imagen de portada, se veía la segunda venida de Cristo, y detrás mío aparece otra imagen, esta. Un hombre que lleva una vara en la mano. ¿Y una vara en la mano? ¿Qué significa? Evidentemente algunos aquí ya lo han asociado con Harry Potter. Pues bueno, no hace referencia exactamente a esto. Pero sí que hace referencia a otra cuestión. Cuando leemos vara en la Biblia, ¿con la vara qué se hacía? Con la vara se medía con la vara, se castigaba, se guiaba, se mandaba. ¿Qué llevaban los pastores? Una vara con las ovejas. Sí, sí. Pues hoy vamos a ver un texto en el libro de Corintios, en 1 de Corintios, que nos va a hablar precisamente de una vara y de alguien que la iba a llevar en la mano. Vamos a empezar por este texto. 1 de Corintios 4, versículos del 1 al 6. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Bien, aquí ya me he de detener, quiera o no quiera, porque algunas personas, si leen servidores de Cristo, ya lo entienden. Eran los discípulos, los apóstoles, que servían a Cristo haciendo la labor de apóstol. Pero, ¿y administradores de los misterios de Dios? ¿A qué hace referencia? ¿Qué misterios eran esos? ¿Son misterios enigmáticos, tipo Harry Potter, como hablábamos antes? ¿O es otro tipo de misterio el de Dios? Evidentemente, estos misterios de Dios tienen que ver con lo que Dios ha hecho en el plan de salvación para el hombre. Y nosotros, decía él, el apóstol Pablo, somos administradores de los misterios de Dios, de hacer llegar ese evangelio a la gente para que se den cuenta que todo esto ya estaba oculto desde los tiempos antiguos, porque Dios ya sabía que entraría el pecado antes de crear al hombre, pero le daría una solución, que era que Jesús vendría, moriría por nosotros y todos podríamos ser salvos, si queremos. Esa era la administración de los misterios de Dios. Ellos administraban la salvación, dando el mensaje. ¿Qué debemos hacer nosotros? Exactamente lo mismo. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Claro. Ahora imaginaos que se está predicando el Evangelio, pero no se es hallado fiel. Se predica por un lado una cosa y se hace por detrás otra. ¿Puede ser esto? Puede ser quizás por errores, pero no debe ser una constante. Y si alguien hace eso, tiene que recapacitar y decir, esto no puede ser, he de cambiar algo en mi vida. Y eso a todos nos puede pasar, Yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. ¿Cómo puede ser esto? Dice que yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. O sea, le importaba un bledo lo que dijeran de él. Claro, lo estaban juzgando. Y él decía, me importa muy poco lo que digáis. ¿Y por qué decía esto? Parece como un desprecio. ¿Por qué dice él esto? Bueno, mirad cómo va concluyendo. O por tribunal humano. Es que ahora va más allá. No solo habla de los corintios, sino de tribunales humanos, de juicios. ¿Podía ser juzgado él por tribunales humanos? Claro que sí. De hecho, ¿no fue encarcelado? Claro, lo fue. Pero aún así le importaba un bledo. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo lo correcto. Por tanto, ante Dios, ¿cómo se sentía? Bien. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo. ¿Y por qué decía que ni aun él se juzgaba a sí mismo? Pues porque él sabía cómo era, sí, pero a su vez no se juzgaba a sí mismo por si acaso se juzgaba demasiado bien en comparación con lo que debía ser. Y él no quería entrar en esos detalles, él sabía que quería andar bien y andaba bien,
Y si no, ya pedía perdón a Dios. Recordad que cada día muero, decía, ¿verdad? ¿A qué moría? ¿Cada día se moría de verdad? No, se moría al pecado y buscaba una vez más la vida espiritual. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y esto es una vez más toda una lección para cualquiera de nosotros. ¿Cuántas veces somos atacados por otros, no? Bueno, vosotros no sé, yo cada día las veces que queráis. Solo tenéis que entrar en el canal de YouTube y lo veréis. Pero dice, yo de nada tengo mala conciencia. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? ¿Y Pablo no había hecho algo para tener mala conciencia? Vaya que se lo había hecho. ¿No había perseguido a los cristianos arrastrándolo por los pelos si hacía falta? Pero ¿por qué ya no tiene eso en cuenta él aquí? Porque él ha pedido perdón, se ha arrepentido de corazón y ha cambiado. Pero dice, no por eso soy justificado. Por tanto, ni por más buenas obras que yo haya hecho voy a ser justificado ante Dios. No, las obras no me van a salvar. Porque las obras las puedo hacer de corazón o las puedo hacer porque piensen, mira que soy bueno, ¿eh? Así ya los tengo ganados a todos. Que eso lo digan a los fariseos, ¿no? Por ejemplo. Pero el que me juzga es el Señor. Esto sí que lo tenía claro. Los juicios de los demás importaban poco. El que importaba es cómo te va a juzgar el Señor a ti. Claro, aquí está la clave. Porque con los demás más o menos se puede hacer o dejar de hacer. Pero con Dios, ¿nos va a servir a alguna excusa? ¿Verdad que no? El que juzga es el Señor. Y si el Señor nos encuentra justos, porque gracias al sacrificio de Cristo, perfecto. El problema es como no nos encuentre justos por eso, ¿eh? Pero él tenía claro que iba bien. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Por qué habíamos visto en anteriores textos que nosotros íbamos a juzgar hasta los ángeles? Que debían, si había algún hermano que no funcionaba como debía funcionar, sacarlo fuera. Y en cambio aquí dice que tranquilos, que no hemos de juzgar nada hasta que venga el Señor. ¿A qué hace referencia? ¿Se está contradiciendo? Lo que nos está veniendo a decir es que no podemos empezar a elucubrar cosas sobre los otros porque sí, pensando, mira, este ha hecho esto porque es un no sé qué que busca otra cosa por detrás. ¿Entendéis? Eso es lo que no podemos hacer porque sí. Buscar darle vueltas a lo que hagan los demás con juicio, buscando el pero a esa persona. Eso no hay que hacerlo nunca, porque de lo contrario sí que vamos a ser juzgados así por Dios. Pero evidentemente Dios aclarará lo oculto de las tinieblas, y allí saldrá todo de verdad, lo que se hace de corazón y lo que se hace por hacer, para quedar bien. Pero además, allí saldrá los que verdaderamente hacen el mal en sus corazones y lo buscan en los demás para aplicárselo y quedar ellos como santos. Eso es lo que Dios no quiere. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Por qué decía os envanezcáis unos contra otros? Y está hablando de Pablo y de Apolos. ¿Pablo y Apolos eran enemigos? No. Los dos trabajaban como siervos del Señor para dar el mensaje, el Evangelio. ¿Pero qué sucedía en Corinto? Que unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y entre ellos piques, problemas. Se habían hecho grupos que causaban disensión. ¿Y Pablo qué les debía decir? Que todos éramos ¿de quién? De Cristo. Y esa es la clave, ser de Cristo. No importa si el Evangelio te lo ha dado uno o te lo ha dado el otro, no se puede hacer bandos por esto. Hay que seguir todos en el camino y nada más que esto. Y mirad, él se ponía de ejemplo. Es impresionante Pablo, ¿eh?
porque habiendo pasado todo lo que había pasado, era capaz de ponerse como ejemplo para los demás. ¿Podemos hacer nosotros lo mismo? Es para tener en cuenta, ¿eh? En 1 Corintios 4, del 9 al 13 nos dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Sabéis de qué viene este texto? ¿Por qué Pablo escribe estas palabras así? Pablo está haciendo una connotación de lo que pasaba en los antiguos teatros, en los anfiteatros. ¿Qué se hacía? Había algo muy famoso en el mundo romano. ¿Lo recordáis? Se encontraban unos, luchaban entre ellos, ¿y cómo terminaban? ¿El que perdía qué? Muerto, ya sabéis, ¿eh? Se hacía así y se acabó. Y resulta que al final del espectáculo quedaban los últimos, y esos últimos también podían ser sentenciados a muerte, incluso habiendo vencido. Sí, todo quedaba en manos del que quisiera hacer así o así. Y él hace una comparativa de lo que acontecía, porque esos eran los postreros, los últimos del espectáculo. Y él dice que, en el fondo, nosotros los apóstoles como postreros, como esos que terminaban ya todos los actos y allí estaban para ser sentenciados a muerte incluso. Pero mirad qué comparativas va haciendo. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Por qué somos espectáculo a todos? Porque resulta que nosotros estamos en un mundo de pecado, y lo sabe el universo, lo saben los ángeles, lo saben los seres humanos, que todo está como está. Pero ¿con quién se fijan? Con los que dicen que siguen al Señor. ¿No dice él en otro lugar que somos como cartas escritas? ¿Que todo el mundo nos lea? Claro, cambia mucho si vosotros sois uno más de este mundo, pero en el momento en que vosotros decís, yo sigo a Cristo, y yo creo esto y lo otro, ¿cómo os miran a partir de entonces? ¿Sabéis cuántas veces he oído eso a alguien que creía, que alguien se le acercaba y le decía, sí, sí, tú crees mucho, pero mira qué has hecho? ¿Sí? ¿Cuántas veces no se ha oído eso? ¿Por qué? Porque se fijan más en ti. Y si tú crees que Cristo te salva, pues eres un espectáculo al mundo, porque quieren ver a ver cómo funcionas tú como persona. Por eso somos un espectáculo. Pero fijaos que él dice como sentenciados a muerte, y se pone como los primeros a ser sentenciados a muerte. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. ¿Por qué dice, hablando de él, de Apolos y demás, que son insensatos por amor de Cristo? Él está haciendo aquí una ironía, en todo lo que vais a leer. Eran insensatos por amor de Cristo porque no tenían sensatez. ¿Y cuál era la sensatez? Si das el Evangelio, ¿eres sensato? Hombre, si ves que te van a matar, eres un insensato, ¿no? ¿Pero ellos se arrogaban por esto? No. Seguían adelante. Es igual lo que pasara. Mas vosotros prudentes en Cristo. Mirad cómo les hace una comparativa con los corintios que eran como eran. Por eso les escribe la carta y luego veréis qué llegaban a hacer estos señores siendo iglesia de Dios. Él hace una comparativa. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. ¿Prudentes en Cristo? ¿Por qué? Pues bueno, ya lo veréis. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. ¿Cómo? ¿Él era débil en verdad, Pablo? ¿Y en cambio los otros eran fuertes? Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. ¿Por qué? Porque ellos no estaban haciendo lo que tocaba y en cambio Pablo y Apolo sí. Y por eso ellos eran considerados como todo esto, despreciados, débiles, porque hacían lo que debían hacer. Por eso eran despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, la traducción puede decir también con poca ropa.
somos abofeteados. La traducción en verdad dice lo que serían golpes de puño, puñetazos. A veces pensamos, solo, mira, eran abofeteados. Bueno, una bofetada duele, pero más que nada suena fuerte, ¿no? Pero no, la palabra es puñetazo. Por tanto, por todo esto habían pasado ellos. Y además dice, y no tenemos morada fija. Los corintios sí. No habían pasado por nada de todo esto. Y en cambio se enaltecían. Sí, se enaltecían. Y ya veréis qué es lo que hacían ellos, ¿eh? Veremos si estaban para enaltecerse en verdad. Porque Pablo aquí les está empezando a decir las cosas claras, ¿eh? Los va encauzando hacia un camino que ya veréis cómo termina. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. ¿Y los otros? Nada de nada. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Estaba exagerando Pablo? ¿Habéis visto sus relatos en las epístolas que escribe? Era una desgracia tras otra, que iban a por él continuamente, y por los otros apóstoles que hacían lo mismo, que daban el mismo mensaje. Eran el desecho de todos, la escoria del mundo, la basura. ¿Sabéis? La palabra dice hez, o sea, defecados, ¿eh? Lo peor del mundo, para el mundo. ¿Y en verdad eran esto ellos? En verdad eran la gloria del mundo. Claro que sí. Pero a la vista de los demás eran una miseria, no servían para nada. Pero ahora esto debe hacer un planteamiento en cada cabeza nuestra. ¿Por qué a los que dan el Evangelio les pasa eso y a otros no? Y todos son cristianos. Pues porque hay un problema, que no se está dando un mensaje como se debe dar a la gente. No hay otra. Porque si tú das el mensaje que debes dar y lo demuestras, a ti te van a pasar cosas de estas. Quizás en un principio ahora alguna cosa de estas no te va a suceder, pero tened presente que a lo largo del poco tiempo que queda va a pasar eso otra vez. Y a los que no les pase nada de eso, quiere decir que a la hora de la verdad de cristianos no tienen nada. ¿Eso quiere decir que debemos esperar que nos pase todo esto? ¿Tenemos vocación de mártires? Yo personalmente no. Pero hemos de ser conscientes que si decimos lo que hemos de decir, problemas vamos a tener. ¿Creéis que el diablo os va a dejar tan tranquilos? ¿Quién es el máximo enemigo del diablo? Dios. Muy bien. Pero como no puede ir contra Dios, ¿contra quién va el diablo? Contra su pueblo que lo sigue, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, contra el remanente. Por tanto, podemos esperar que no tengamos nunca ningún problema, porque como yo creo, el Señor me tiene que salvar de todas. Ya. Pues qué mal leemos la Biblia, ¿eh? Porque la Biblia nos dice que normalmente nos va a pasar todo lo contrario, aunque el Señor nos seguirá ayudando, eso sí, ¿eh? 1 Corintios 4, 19 al 21 nos dice, y ahora mirad esto, pero iré pronto a vosotros. Claro, porque Él les está escribiendo una carta desde otro lugar, ¿eh? Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Por tanto, estaba diciendo, en esa iglesia hay personas que andan envanecidos. Y aquí no vamos a ver palabras, vamos a ver qué poder actúan esos envanecidos entre vosotros. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ahora entendéis lo de la vara, ¿no? ¿Iré a vosotros con vara? Evidentemente no iba a pegar a nadie. La vara iba a ser la palabra de Dios para poner las cosas en su sitio. Pero iba a poner las cosas en su sitio. ¿Qué estaba haciendo entonces? ¿Estaba juzgando o no estaba juzgando? ¿Os dais cuenta que el ciudadano del pueblo de Dios también tiene derecho a juzgar si está en conformidad con la palabra del Señor? Cuando los demás no están haciendo lo correcto. Pues sí, Señor,
Ese es el juicio que se debe aplicar en las iglesias también. No se puede dejar que, bueno, que haga el mundo todos lo que quieran, es igual. Pues vaya, ya veréis todo lo que hacían y a ver si Dios no era necesario que pusiese orden a través de Pablo en esos lugares. Él quería ir con amor y espíritu de mansedumbre, y evidentemente iba con eso. Pero antes les advirtió, ¿iré con esto o con lo otro? ¿Por qué? Porque si iba con el espíritu de amor y espíritu de mansedumbre, y los otros ya veréis lo que estaban haciendo, ¿de qué hubiese servido? De nada, porque se hubiesen reído de él. Pero si iba con vara, con el poder de Dios, porque era quien era como apóstol del Señor, ¿quién se iba a reír? Sí, le podrían criticar, le podrían decir de todo y decir a los demás que hacía no sé qué y no sé cuánto, sí. Pero ante él no podrían decir nada. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba haciendo lo correcto, los otros no. Mirad ahora, porque ahora sí que ya son esos textos para agárrate y no te menes. ¿Me entendéis bien? Sí, agárrate y no te muevas, porque vais a ver qué descripción hacía de esa iglesia a los corintios, y vaya descripción. 1 de Corintios 5, del 1 al 13. Empieza así. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Os dais cuenta? O sea, fornicación puedes pensar, vale, se iba uno que no estaba casado con... Pero no era eso. Era una fornicación que ni los gentiles gozaban de hacer. ¿Y en qué consistía? Alguno tiene la mujer de su padre. Pues bien, estad atentos a la conferencia de noticias última, porque vais a ver cómo esto ahora ya está pasando también en el mundo. Pero que esto llegase a pasar entonces y entre el pueblo de Dios, y nadie hacía nada, se toleraba, ¿eso podía ser justo ante Dios? ¿Podía haber la paz de Dios en esa iglesia si no se estaban haciendo las cosas como debían? Y vosotros estáis envanecidos. Hacían esto y estaban envanecidos, encima de eso. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pero no, no hacían nada, ni se lamentaban siquiera, todo se toleraba. Ciertamente, yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Aquí no está hablando de nada de espiritismo, ¿eh? No quiere decir que él estaba en un lugar y en espíritu se había descarnado y estaba pululando por allí viendo lo que hacían, sino sencillamente que estaba informado y estando lejos sabía claramente lo que pasaba y por tanto se manifiesta como tal. Yo ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué, juzgaba o no juzgaba Pablo? Vaya que se juzgaba. ¿Y le faltaba razón? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En el día del Señor Jesús. Ahora entendéis por qué había esa portada, ¿no?, de la segunda venida de Jesús. ¿Por qué dice el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué pasa? Si lo entregaban a Satanás, entonces Satanás le haría pasar por un infierno y luego podría ser salvo. ¿Está haciendo referencia a esto? Lo que nos está diciendo es otra cosa que nada tiene que ver con esto. Era desfraternizarlo, parar en manos de Satanás, para que llegase a reaccionar y al final pudiese llegar a ser salvo. Hacía falta ser apartado del cuerpo de la iglesia para que pensase,
y mientras estaba en terreno de Satanás, pudiese meditar en qué había hecho y reconciliarse con Dios, porque luego sí podría ser salvo. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Por qué dice esto aquí el apóstol? ¿Por qué de repente nos habla de pan? Un poco de levadura leuda toda la masa. Pues porque si ese pecado se permitía ahí dentro, ¿el pecado qué hace si se tolera? Se expande y todos lo aceptan, todos lo abrazan. No es buena vuestra jactancia. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por tanto, se tenían que lavar ¿de qué? Del pecado. La levadura no es símbolo del pecado. ¿Por qué cuando hacemos la Santa Cena se toma el pan sin leudar? Precisamente por esa simbología del pecado que se expande, que tiene que ser eliminado. No tiene que haber pecado, por eso ese pan es tan liso, como una galleta, ¿no? Es por esto. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesús murió en la cruz, es sacrificado por nosotros, por tanto ya no debemos andar con esa levadura. Eso ya tiene que quedar aparte. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿A qué hace referencia aquí? A la Santa Cena. La fiesta de la Pascua, ¿cuál era para el cristianismo? ¿Volver a sacrificar a Cristo? ¿Verdad que no? Era la simbología en el pan y el vino y el lavamiento de pies. Por eso, panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esa es la simbología que sigue estando en la Santa Cena, tal como debe hacerse. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Como cristianos podemos estar junto a toda esta gente participando de lo que hacen. ¿Verdad que no? Claro que hemos de estar con ellos a veces por situaciones laborales, ¿no? Eso pasa. Pero ¿debemos participar de lo que hacen ellos? Para nada. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. En el mundo ya sabemos lo que hay, pero si esto pasa en la iglesia, algo mal funciona. Fijaos que dice fornicarios, fijaos que dice avaros. Es curioso, ¿los avaros también son para no estar cerca de ellos? ¿Quiénes son los avaros en la iglesia? ¿Un avaro qué es? El que ama mucho el dinero, ¿no? Y que primero es él con el dinero y los otros ya se lo harán, ¿eh? Y si no, bueno, unas migajillas y ya está. Estos son los avaros. ¿Quién más es avaro dentro de la iglesia? Diezmos, ofrendas. ¿Se dan? ¿Se dan con ganas y generosidad o se dan a regañadientes o no se da? Fijaos, ¿eh? El diezmo, el 10% de lo que ganamos es del Señor. ¿Lo estamos dando? Las ofrendas, cuando las damos con generosidad o, uy, no. Esto es ser avaro. Y una persona que es avara, ¿qué denota en su conducta? Pues que no es cristiana. Algo le está fallando. Y luego mirad qué añade. Idólatras. ¿Quiénes son idólatras en la iglesia? Un ídolo es todo lo que se antepone al Señor, a Dios. No se trata de que tuviesen solo imágenes, que también podía llegar a ser, ¿eh? O maldiciente. ¿Quiénes son los maldicientes? Los que dicen mal.
¿Y eso qué quiere decir? Los que van por detrás haciendo ¿qué? Una obra satánica. Claro, estos son los maldicientes. ¿Que maldicen? También, porque haciendo esto están maldiciendo. Y con estos dice, con el tal ni aun comáis. Ni aun comáis. Y algunos hemos tenido que comer años con personas así. Es duro, ¿eh? Es duro, pero es una realidad. Y eso no debemos ni hacerlo. Ni hacerlo. Borracho. Bueno, un borracho en la iglesia ya es el colmo, ¿no? No se dice que no debemos tomar alcohol, y que es por lógica, además, que no lo tomemos, pues también a veces hay en las iglesias. ¿Y se toleran? ¿Cómo puede ser esto? O ladrón. ¿También ladrones? Pues todo esto era lo que tenían en esa iglesia, ¿eh? Ya veis que el lastra de cosas arrastraban. Con el tal ni aun comáis. Si hacen cualquiera de esto, no comáis con él. Ah, ¿y dónde está el perdón de Dios? ¿Dónde está el amor de hermano? ¿Qué? ¿Dónde está la paz de Dios aquí? Ah, esto rompe esquemas. Pues no, señores, si no hubiésemos estudiado todo lo que es la auténtica paz de Dios, ante esto, ¿qué diríamos? No, todos juntitos, es igual, no pasa nada. Pues no, señores, esto no es la paz de Dios, porque Dios no puede estar, ni los ángeles suyos, en un lugar donde se consienten todas estas cosas, o alguna de ellas. No puede ser. Y en el cielo, nadie de los que haga algo de esto va a estar. ¿Por qué? Porque no habría la paz de Dios, evidentemente. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿Qué razón tenemos para juzgar a los que están fuera en el mundo? Que hacen todas estas cosas. Claro, si no son de Cristo es normal que hagan estas cosas. Bueno, no será normal del todo, pero las hacen. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Pues sí, así debe ser. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Había uno. Y uno leuda toda la masa, porque lo pudre todo. Y luego, si tienes que decir, hasta aquí has llegado, y aquí ya no puedes estar, ¿el malo resulta que es el apóstol Pablo? Sí, es la misma situación, como Judas. Realmente, esto es la paz de Dios auténtica. Poner los puntos sobre las is, y hasta aquí has llegado. Y esto nos lo podemos aplicar todos, ¿eh? Todos. O andamos en conformidad con Dios, o ya va siendo hora que nos pongamos a tono. Porque por culpa nuestra igual, toda una iglesia puede ir fatal. Fatal. Y esto no hay que tolerarlo. 1 Corintios 6, del 1 al 11. Fijaos que va siguiendo, ¿eh? ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Madre mía, es que estos capítulos son para enmarcar directamente. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos? Ir a hacer un juicio, un proceso, y no delante de los santos. Si es una cuestión de hermandad, de iglesia, no vayáis a liarla fuera, solucionadlo dentro, o así debiera ser. Luego, evidentemente, si así no sucede, algo más hay que hacer. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Os dais cuenta del razonamiento lógico del Pablo? A veces, si cogemos un texto aislado, parece decir que no se puede juzgar, ¿eh? Pero cuando vemos todo el contexto nos damos cuenta que dice que no se puede juzgar y a qué cosas sí, que la cosa cambia mucho. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿A qué ángeles hemos de juzgar? ¿A los que nos ayudan a nosotros? ¿A los que han seguido a Satanás? ¿A esa tercera parte de ángeles del cielo que se rebeló contra Dios? ¿A esos vamos a juzgar también?
Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? ¿Qué quiere decir esto? Cuando debe haber algo que debe ser tratado por los hermanos de experiencia, no por algunos que prácticamente acaban de aterrizar, sino algunos que estén ya en la verdad desde hace tiempo, que sepan las cosas como son. Y ser de menor estima en la iglesia, ¿qué es? Pues que no están aún en mayor estima, ¿no? Y eso cómo va llegando con el tiempo, evidentemente. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Qué diría la gente en ese tiempo? Sí. ¿Cómo? No, perdón, es verdad, me lo he saltado. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿No hay ni uno de vosotros que sea capaz de ser lo suficientemente sabio para juzgar lo que toca? Pues era una reprimenda para los corintios, que ya llevaban un tiempo en el Evangelio, ¿eh? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, pues vaya imagen se estaba dando a los incrédulos, ¿no? Mira, estos que se dicen cristianos y mira cómo terminan. ¿Os dais cuenta? Es una desgracia para el nombre de Cristo. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? A veces vale más callar y aguantar que no el tener que ir a juicios. ¿Para qué? Porque lo que se hace muchas veces que es que el nombre de Cristo quede totalmente fatal, porque teóricamente todos son cristianos. Bueno, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos, además a los hermanos, ¿eh? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bueno, pues señores que leéis también la Biblia y os decís cristianos y vais diciendo que no importa la tendencia sexual que se tenga, que Dios lo acepta todo, porque Dios es tan bueno y es amor y esto es amarse. Señores, pues si decís eso tampoco vais a ser salvos, porque estáis apoyando lo que es ir contra la palabra de Dios. Lo que no es, no es. Y lo que hay que cambiarlo. Y aquí no hay vuelta de hoja, no hay excusas que valgan. Si algo hacemos mal, debemos cambiar, si no, no vamos a entrar en el reino de Dios. Y da igual si eres un borracho que si eres un afeminado, da igual si eres un avaro que si te echas con varones porque eres homosexual. No vas a entrar al reino de Dios. Por eso, cuando nos están vendiendo ciertos conceptos continuamente en todos los medios de comunicación, en escuelas, donde haga falta, para cambiar la mentalidad de la gente, para aceptar lo que no conviene, lo que no es aceptado por Dios, nosotros debemos decir, por aquí no paso. Es verdad, debemos plantarnos, decir, señores, todos estos no entrarán en el reino de Dios. Si nosotros hacemos algo de esto, no entraremos en el reino de Dios. Y además mirad qué dice ahora. Y esto erais algunos. Anda. Pues resulta que antes de convertirse a la fe, hacían cosas de estas los corintios. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo fueron lavados? ¿Os pusieron en una lavadora a centrifugar? Evidentemente pasaron por las aguas del bautismo y entonces quedan limpios,
Nada de lo que has hecho ya pinta nada para Dios. Has sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lavados en su sangre, sí. Por tanto, todo el pasado para Dios ya no importa. Pero evidentemente, no vuelvas a caer en ello. Pon punto y final a esa etapa de tu vida. Ahora debe ser otro. ¿Os parece que aquí el apóstol Pablo iba hablando florituras, o hablando de un modo que no le entendiesen, o hablando ambigüedades? El apóstol Pablo era clarísimo. Las cosas son así. Si os gusta bien, si no, ya sabéis dónde vais. Más claro no podía ser, ¿eh? Y 1 Corintios 6, 13 y 14. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Anda, qué cosas, ¿no? Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Qué está haciendo referencia aquí? ¿Qué son las viandas? La comida. Y evidentemente la comida es para el vientre y el vientre para recibir la comida. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. ¿Por qué? ¿No debemos comer entonces? ¿Hemos de hacer ayuno hasta que nos muramos? Está haciendo referencia a que no puedes vivir para comer. Si tu Dios es el vientre, mal vas. No falla. Más claro no se puede ser. La glotonería es otro de los pecados que también consta. No puede ser uno un glotón. Tiene que medirse. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Una vez más, ¿qué debemos ser ante Dios? Puros. Puros. No podemos hacer otra cosa que ser puros. ¿Por qué? Porque hay un algo de conexión entre el Señor y el cuerpo. ¿Y el cuerpo qué es? La Iglesia, el pueblo de Dios. Por tanto, una vez más, nos está haciendo una referencia a esa unión matrimonial entre Cristo y su pueblo. No puede haber fornicación, porque, en definitiva, lo que estás haciendo es suprimir el matrimonio con Cristo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Si queremos la resurrección, si queremos andar bien en vida, hemos de hacer lo que Dios quiere, y entonces iremos bien de verdad. Bien, vamos a dejarlo aquí. Creo que ha sido suficiente porque ha sido una tanda de textos. Creo que tan profunda, tan completa, que es para que empecemos a meditar todos. Y una vez más, esto nos debería hacer plantear muchas cosas. Cuando estamos en grupos, cuando estamos en iglesias, ¿se puede permitir todo? ¿Sabéis que ahora está de moda eso, la permisividad? Es igual, si ese hace una cosa o hace otra, no importa, no nos hemos de poner en nada. Pues ya sabéis, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿eh? Ah, es que ese lo hace, pues yo también, no pasa nada. Y el ser humano somos tan tontos que nos autojustificamos porque el otro hace eso, yo también. En vez de decir, ¿está bien esto ante Dios? Pues no puede ser. Mirad si es necesario que nos autoanalicemos siempre, siempre. Pero que sepamos poner los puntos sobre las is cuando toca, aunque a algunos no les guste para nada. Pero las cosas de Dios son como son, y deben ser como deben ser, y no hay otra. Que el Señor nos ayude a tener esa madurez en todo, y nos ayude a caminar equilibradamente ante Él, porque el mundo necesita ver en nosotros ejemplos, ejemplos de verdad. Si Cristo vuelve pronto, ¿no debemos dar muestras de nuestro carácter cristiano al mundo? Hemos de saber decir a la gente cuál es la auténtica paz de Dios. Y eso forma parte de lleno de la paz de Dios. Que el Señor nos ayude en todo esto. Amén. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, te queremos pedir sabiduría. Te queremos pedir que nos limpies de todo nuestro pasado,
de todo lo que hemos hecho mal y que nos ayudes a dar cuenta que todo lo que hagamos a nivel individual afecta a todo el cuerpo. Y ante eso también debemos ser responsables. Y te queremos pedir, Señor, que el Espíritu Santo nos vaya guiando a toda la verdad, pero también a hacer todos los cambios necesarios en nosotros y a velar por nuestras congregaciones, para que estén en una misma fe, en un mismo sentir, pero haciendo siempre las cosas como tú quieres. Bendice, Señor, a tu pueblo, esté donde esté. Y aunque muchos estemos lejos unos de otros, sabemos que tú nos vas uniendo en ese mismo sentir. Padre, actúa en nosotros y a través de nosotros, para que este mensaje de salvación llegue a tantas personas que aún lo necesitan, y que es nuestra responsabilidad darles este mensaje. Perdona todos nuestros pecados, y gracias por este inmenso sacrificio de Cristo por nosotros, que nos limpia, sin el cual no conseguiríamos estar nunca a tu lado. Danos tu paz, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, por el perdón de todos nuestros pecados. Amén.